Señoras y señores, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la UDELAR, negociador de empresas e instituciones nacionales desde 1983. Por si quiere experiencia, pues ahí la tenemos toda. Asesor jurídico en materia previsional, laboral y comercial, especializado en gestión y resolución de conflictos laborales. Asesor jurídico del Centro Militar, del Club Naval y el Club de la Fuerza Aérea. Estoy hablando del doctor Nelson Mosco Castellano, que está aquí con nosotros, y por supuesto que es un gusto, que es un placer recibirlo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Muchas gracias a usted, Rubén. Realmente comparto y sigo también de cerca la actividad que ustedes desarrollan en pos de defendernos de ideas totalitarias y de mantener nuestro estilo democrático, republicano y liberal. Así que le agradezco a usted permitirme estar con su audiencia. Muchas gracias. Charlar un ratito para conocerlo un poquitito más. Por ejemplo, para comenzar, ¿no? ¿Cómo nos definiría usted el Estado de Derecho? Bueno, a ver, el Estado de Derecho, si lo tenemos que definir de una manera sencilla, tenemos que decir que es el conjunto de normas jurídicas, la estructura legal que una sociedad se da para manejar sus relaciones interpersonales. O sea, arrancando de la Constitución y después por todas sus normas legales y las normas de inferior jerarquía, son la estructura del Estado de Derecho en el cual debieran regir para todos los ciudadanos las mismas normas, las mismas condiciones y las mismas garantías. Podemos decir entonces que el estado de indefensión es la situación o estado de la persona que está falta de la defensa, de la ayuda o de la protección que necesita. Seguramente. La indefensión es justamente cuando alguien que está sometido a la situación jurídica que el Estado de Derecho dispone, no se le garantiza sus derechos legales y constitucionales a tener una situación igualitaria en el tratamiento normativo. Usted hace muy poco escribió un más que interesante artículo que trata sobre precisamente de lo que estamos hablando, del estado de indefensión, y en él mismo hace especial referencia al derecho del enemigo. ¿Podría explicarnos cuál es el origen y el significado de tal expresión? A ver, tendríamos que arrancar un poco lejos. Con gusto lo esperamos. Adelante. Arrancaríamos en el año 45 con la discusión, la negociación entre totalitarios y republicanos, demócratas, o sea, Stalin por un lado y Truman, que sucedió a Roosevelt, por el otro, ¿verdad? En esa situación de posguerra se dividió al mundo en esas dos facciones. A partir de allí, el totalitarismo estuvo enmarcado en una situación general de crecimiento que desembocó en que hubiera situaciones de guerras internas en los estados. Acá no hubo una situación militar que de un día para otro dijera vamos a dar un golpe de Estado como puede ocurrir en repúblicas bananeras. Acá se dio una agresión externa, coordinada y definitiva que determinó que el Estado de Derecho tuviera que recurrir a los militares para poder defenderse de quienes querían arrebatarnos las instituciones democráticas. En esa situación, si alguien tuviera que juzgar hoy lo que sucedió en ese momento y no aplicara igualitariamente las normas jurídicas para todos los ciudadanos, estaría aplicando lo que podría definirse como la política de guerra hacia un enemigo por la vía del derecho. Y entonces, el derecho del enemigo puede ser aplicado. El enemigo es cuando alguien que juzga a otro aplica
en esa situación de superioridad, digamos, una norma jurídica para condenarlo por considerarlo enemigo. Prescindiendo de la justicia. Bueno, en el marco puede ser, en el marco de una situación judicial anómala, en la cual se prescinda, digamos, de lo que debería ser un juicio justo. Doctor Nelson Mosco, ¿se puede decir que el derecho del enemigo ha sido aplicado para juzgar a militares, policías y civiles, según lo ha señalado el doctor Miguel Langón en las causas seguidas en nuestro país por hechos presuntamente ocurridos hace más de 4 décadas? Yo creo que hay un tema que es claro. Acá se ha dado una situación de guerra en la cual se declaró el estado de guerra interno, se determinó que las Fuerzas Armadas actuaran dentro de ese estado de guerra en determinada forma, dentro del marco legítimo institucional, y si posteriormente, 48 años o 50 años después, consideramos esas situaciones como si fueran una situación absolutamente de enfrentamiento, podría darse perfectamente la situación como se ha dado en algunos casos, porque la justicia ha tenido que reconocer errores graves después de haber llevado adelante procesos equivocados por falta de prueba, por falta de objetividad en la consideración de las normas aplicables, que conllevan una situación de indefensión para la persona y que en este caso, al tratarse de militares, se considera que pueden haber sido evaluados como enemigos por quien los juzgó. Mire que me quedo pensando en lo que usted está diciendo y lo considero gravísimo, ¿verdad? Porque entonces da la impresión de que cuando nosotros decimos que nuestros prisioneros políticos, todos, militares, policías y civiles, han sido juzgados al mejor estilo de venganza, en todo caso. A ver, Rubén, pensemos esto. En el año 72 se decretó por necesidad del Estado de defenderse que los militares tenían que actuar en contra de una situación interna de guerra, porque se veía el Estado sobrepasado en su actuación, porque desde el exterior habían preparado elementos, puede llamarse guerrilleros o terroristas, elija usted el término, a los efectos de actuar en contra del Estado de Derecho. Las personas militares que actuaron en ese momento actuaron en el marco de un estado de guerra, o sea, dentro del régimen jurídico que impone una situación de guerra. Lamentablemente, entre una guerra fratricida, porque no era directamente contra un agresor externo, sino que era indirectamente contra personas formadas en el exterior que venían a atacar las instituciones desde adentro del Uruguay. En consecuencia, esas personas debieron haber sido juzgadas dentro si en algún caso hubieran cometido algún exceso, dentro del marco normal de esa situación de guerra, por las instituciones previstas para esa situación, ¿verdad? Entiendo. Y después lo trasladamos a una situación absolutamente anómala, en la cual incluso el Estado se dio condiciones paradójicas. Fíjese que se votó una ley de caducidad de la voluntad punitiva del Estado. ¿Qué establecía? Establecía que para el caso de que hubiera habido delitos cometidos en esa situación, el Estado abdicaba de la voluntad de castigar, ¿verdad? Creo que esa ley de caducidad fue un grave error, a mi juicio, porque hoy ha sido utilizada como argumento para negar que durante estos últimos 48 años se haya dado una situación de Estado de Derecho en la cual cualquiera pudo denunciar y cualquiera pudo haber presentado un reclamo judicial y hubiera sido normalmente amparado. Entonces, esa ley de caducidad se ha vuelto un boomerang para postergar las denuncias que hoy se están realizando con una dudosa validez de hechos que pasaron hace 48 años y que seguramente estuvieron y están prescriptos y que debió haberse aplicado esa prescripción. Y paradójicamente esa ley de caducidad le dio validez 2 consultas populares que determinaron que la gente no quería que
se juzgaran eventualmente esas situaciones que se dieron en estado de guerra. En un artículo, en una parte de un artículo escrito por usted dice que, y esto es textual, ¿no? Hay una cierta parte de los uruguayos que han sido políticamente condenados al nacer por una minoría totalitaria a no ser personas, pese a prestar absoluta fidelidad al ordenamiento jurídico. ¿Qué pretendió decir con eso, doctor? A ver, usted y yo y una cantidad de oyentes conocen a militares que eran oficiales subalternos en el año 72 y que cumplieron órdenes en el marco de esa situación jurídica que hablábamos anteriormente y que de ninguna manera pudieron ser juzgados hoy por esa situación anterior, en la cual simplemente fueron funcionarios públicos cumpliendo disposiciones legales y órdenes directas de sus superiores para acatar lo que la institucionalidad determinaba, ¿verdad? Sí, por supuesto. En ese marco de situación resulta que 48 años después estamos enviando con una prisión preventiva absolutamente antijurídica a someter a estas personas a una situación de juzgamiento por haber cumplido lo que el Estado y sus superiores le indicaron. Yo me planteaba en algunas circunstancias, si en una situación similar, hoy o mañana, nos viéramos asaltados por una situación terrorista que nos atacara del exterior y alguien le diera una orden a un oficial subalterno o a un oficial superior de que cumpliera en el marco institucional de defendernos de esa situación, ¿quién acataría eso si después estuviera sujeto a estas alternativas de ser juzgado 48 años después? Es más, yo pienso de que sí. Es absolutamente ilegal, constitucional y aplicando su obligación funcional. Me da la impresión de que si realmente se estuviera preparando un ataque contra las instituciones como el que ocurrió por parte de todos los terroristas, nuevamente, si eso ocurriera, yo creo que muchos soldados abandonarían. Digan que les dieran una confesión de fe de que no van a ser juzgados. No, pero tampoco, porque de que usted cree que los días no se repiten. No garantizarles nada, absolutamente nada, porque es el propio Estado. Claro. Después los somete a estas circunstancias. ¿Es posible dimensionar el infortunio de ser procesado, formalizado por una decisión anómala de la justicia y el mérito a un proceso que por lo general está viciado contra el encausado, en el que se han vulnerado principios básicos del derecho, como por ejemplo el de la legalidad, de inocencia o el derecho a la defensa? Pero es que, pongámonos en esta situación. Un oficial que era teniente en el año 72, que lo único que hizo fue llevar arrestado a un terrorista. A un terrorista. Sí. Legalmente lo habían determinado que lo fueran a buscar y lo llevaran detenido para ser interrogado en el marco de las circunstancias del Estado de la Ley de Seguridad del Estado, ¿verdad? Esa persona a los 76 o 80 años se ve en la situación de que no solamente está sometido a un proceso, sino que está además irregularmente detenido mientras dure el proceso. Quiere decir que durante todo ese tiempo, aunque después fuera declarado inocente, esa persona va a padecer todas las circunstancias de verse privado de la libertad en la etapa final de su vida. Tomemos dimensión de la gravedad de la situación. Ni a los peores delincuentes en este momento se les somete a prisión preventiva porque se consideró por la reforma del Código Procesal Penal de que era una aberración jurídica que las normas anteriores previeran para casos como estos, de personas absolutamente indefensas, que tuvieran que someterlos durante el proceso, que después podrá terminar en una exoneración de responsabilidad, a una prisión preventiva. En este caso, los estamos humillando con esa situación. Es absolutamente aberrante. Pero doctor, esto que muchos lo vemos aberrante gracias a que escuchamos a personas con su capacidad y otros,
también nos preguntamos, pero ¿y esto cuándo se va a detener? Si ahora están agarrando a los del 74, 75, que allá en San José, no sé qué fue lo que pasó. ¿Cuándo se termina? Entendamos dónde está el origen de todo esto, porque... A ver, ¿cuál es el origen, digan? Hasta la aberración de que la ex ministra del primer gobierno frentista, Azucena Berruti, declaró que esto era una venganza y que no era un proceso normal judicial. Después lo hizo también el ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, lo hizo también el presidente Mujica. O sea, estamos permitiendo que además no se evalúa la calidad de los denunciantes, porque los denunciantes en muchos casos, no podemos generalizar esto, sino que tenemos que analizar caso a caso, obviamente, pero en la mayoría de los casos se trata de personas que integraron columnas terroristas. Y los testigos. A quienes los llevaron detenidos en el marco de una ley de seguridad del Estado que disponía que las Fuerzas Armadas actuaran. Entonces, se ha tergiversado la situación para generar que esta gente fueron integrantes de una organización dictatorial que atentaron contra las instituciones cuando cumplieron sus obligaciones a rajatabla, y hoy los estamos procesando por haber cumplido las obligaciones. Pero a esos falsos testigos, que muchas veces se demuestra que es falso. Yo digo el caso de Amodio Pérez, por ejemplo, ¿no? Que evaluar es realmente que la prueba se evalúe en una forma adecuada. Pero primero tenemos que establecer que no corresponde la prisión preventiva en estos casos, porque no corresponde ni para quienes hay personas a las cuales le sustituimos la pena porque hagan 100 tortas fritas o vayan a lavar un auto. Sí. Personas de 76 años que cumplieron sus obligaciones los estamos metiendo presos preventivamente a los 48 años después de haber sucedido situaciones que alguien dice que fueron delitos. Tenemos que dimensionar la gravedad en un Estado de derecho de situaciones de este tipo. Y que recuerdan o que indican que fulano de tal es el culpable porque se acuerdan de que... Simplemente pasó lo que tenía que pasar. El color de... Bueno, pero digo, muchas veces se les culpa por el color de ojo, por la voz, porque... Pero cosas aberrantes. Cuando le pidieron a Eleuterio Fernández Huidobro que diera los listados de quienes estaban en las unidades militares en cada época, y él se negó a darlas y las retuvo y las aguantó hasta que se murió, el resultado fue que él presumía que iba a suceder estas situaciones. O sea, que a las personas que estuvieron en las unidades militares prestando funciones, cumpliendo con su deber, actuando en el marco de derecho, las iban a denunciar. Y eso es lo que en la gran mayoría de estos casos está pasando. Pero, ok, de vuelta a la misma pregunta como un ciudadano desconocedor de la ley. ¿Hasta cuándo, doctor? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto se termine? Acá lo que pasa es que no se está procediendo a evaluar. Es decir, hay varias presiones que están actuando sobre magistrados, a veces muy débiles en cuanto a considerar que esta versión de que los derechos humanos abarcan a solamente a algunos humanos y a otros no, que ellos sienten la presión de que están juzgando militares y que a todos los militares los tienen que considerar con la misma vara. Sí. Entonces se han dado una cantidad de presiones que están llevando a situaciones absolutamente antijurídicas. ¿Cuándo termina? Cuando la situación se pueda evaluar por el sistema político y el sistema político ponga las cosas en su lugar en el marco del Estado de Derecho. O sea que usted definitivamente no cree que esto se arregle. Mire, yo creo que hay que hacer todo lo necesario para denunciar las situaciones regulares, y si no actúa el Estado de Derecho, estamos en el estado de... Sí, lo estoy escuchando, que está lamentablemente entrando una llamada. Bueno. No, pero no se preocupe, ya seguimos aquí. Seguimos en el... Es una lástima que la gente a veces no... Que el sistema político tiene que actuar en estas situaciones y tomar cartas en el asunto, no porque haya que inmiscuirse en un poder diferente, sino que tiene que por lo menos darse las garantías en situaciones que están excediendo por lejos lo que es el Estado de Derecho. Con respecto a los testigos, Ricky me dice
se los denomina testigos necesarios, ni siquiera sospechosos, aún sin haber sido presenciales, solo de oídas. Y lo que están transformando lo que obviamente son las dificultades lógicas de juzgar 48 años después hechos, para lo cual prevé la prescripción de los... Obviamente el tiempo se transformen en absolutamente inadecuadas para hacer un juicio. Entonces, para eso justamente está prevista la prescripción. En este caso, como no opera, entonces los jueces sustituyen la falta probatoria por intuiciones, por suposiciones. Hasta llegó la doctora Mota a establecer de que había que procesarlos y juzgarlos y condenarlos por no denunciar a quienes presuntamente hubieran cometido delitos. Digo, estamos invirtiendo todo lo que es el sistema de carga de la prueba. Los operadores del Poder Judicial y de la Fiscalía cometen errores que en algunas oportunidades, por decirle algo, ¿no? En algunas oportunidades se corrigen en una instancia superior. Ahora, en otras, la corrección llega en forma tardía o nunca, provocando otras desgracias. Y a saber, prisión indebida, hasta la muerte. El juicio ha sido también un elemento dirimente de estos procesos, absolutamente todos direccionados en la misma forma. Cuando se crea la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, en definitiva, el fiscal tiene las mismas pruebas que tenían los jueces y los fiscales anteriores. En primer lugar, es absolutamente inconstitucional porque el fiscal no puede ser quien conduzca el proceso investigativo por las disposiciones constitucionales vigentes. Tiene que ser el juez. En este caso se modificó eso y se le ha dado antojadizamente, a mi entender, el carácter de jurídicamente válido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como una especie de embudo en el cual un solo fiscal es el que evalúa todas las situaciones de este tipo, formula las acusaciones y somete a proceso a las personas. Eso ha generado justamente que haya una sola forma de enfocar estas situaciones. Entonces, si antes teníamos la alternativa de que distintos jueces pudieran tener distintas visiones, ahora tenemos una sola vía en la cual todo se interpreta todo por el mismo vehículo. Claro, por supuesto. Doctor, ¿se puede decir, como en algunas oportunidades ha sostenido el doctor Sergio Abreu, que dijo: en Uruguay tienen ventajas los izquierdos humanos sobre los derechos humanos, o podemos concluir que ha desaparecido el Estado de Derecho? No, yo no quiero llegar a pensar de que ha claudicado el Estado y que realmente estamos en una situación de indefensión todos, militares y civiles, porque esto que está sucediendo con los militares hoy, mañana puede suceder con los civiles, obviamente. O sea, que no se tengan las garantías de estar sometido a un proceso en el cual se evalúen pruebas legítimamente, se le dé la condición de la posibilidad de defensa en forma igualitaria. Quiero pensar que eso no es así. Ahora, evidentemente hay una presión enorme, la ha habido en los juzgados cuando 20 tipos con carteles se paraban frente al juzgado para reclamar que la persona juzgada fuera inevitablemente condenada. Y así lo ha sido a través de la prensa y lo ha sido a través de instituciones internacionales. Todos sabemos cómo se presiona también a la justicia. Entonces, lo único que podemos establecer es que queremos para todas las personas un juicio justo, con valoración adecuada de la prueba y con vigencia de las normas de irretroactividad de la ley penal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que le puede suceder a cualquier ciudadano que tenga la mala suerte de ser denunciado correcta o falsamente por un presunto delito. Una pregunta ahí al ciudadano. ¿Esperaba algo diferente del gobierno? ¿Espera aún algo diferente, alguna acción, algo con respecto a este tema? Esto en realidad es competencia directa del ministro de Defensa, ¿verdad? Lo ha sido históricamente. Yo le he relatado algunos hechos que los ministros anteriores han tratado de ajustar para evitar que se dieran estas irregularidades. Yo tengo la expectativa de que el ministro de Defensa tome cartas en el asunto, no para intervenir en el Poder Judicial, lo cual sería también irregular, pero sí para evaluar estas situaciones que están viviendo estas personas militares o
policiales o civiles, y de alguna manera analice los procesos, vea a ver si los procesos tienen un cauce realmente genuino, legítimo, jurisdiccional, valoratorio en forma racional, o están conduciéndose de forma tal que aunque terminen dentro de 5, 10, 15 años, ya las sentencias de inculpabilidad no sirvan para nada, porque esas personas están injustamente procesadas. A ver si usted coincide o no con este oyente que nos manda, que nos dice que en esos tiempos se acataban las órdenes del servicio, orden de vida, no se discutían, se acataban y se cumplían. Y después ocurrió lo que ocurrió, por sus ojos azules, por su mote cabezón, o lo que se les ocurría. Así, de esa forma, se ha ido juzgando. Esto acabará cuando ya no estén más los fiscales y jueces que están ahora. No esperemos nada del actual gobierno. No hay voluntad política del Partido Nacional, que es el partido de gobierno. A ver, entendámonos, pongámonos en la posición de un teniente en ese momento que se vea enfrentado a que le llegaban amenazas a sus familiares, a los familiares de sus superiores, etcétera, etcétera, que veían acciones terroristas, porque además lo que se buscaba era generar el terror en la opinión pública y desalentar justamente a las Fuerzas Armadas para que no actuaran, y que se le diera la orden de ir a retirar a una persona o ir a buscar a una persona que estaba vinculada a la organización terrorista. ¿Usted qué haría? ¿Usted le diría, mire, no, ¿sabe qué? De repente esto me complica después, o usted actúa de acuerdo a... No, pero las órdenes se acatan. ¿Cómo? Las órdenes se acatan. Es que las órdenes se acatan y la responsabilidad deja de ser de quien la ejecuta. Si hay una orden que es legal en el marco jurídico del Estado de Derecho, sí, nadie puede discutir que se cumplió con la ley, con las responsabilidades. Definitivamente. Doctor, le agradezco muchísimo este tiempo que ha estado con nosotros. Ojalá que lo podamos repetir en otras oportunidades. Siempre es muy bueno y uno aprende mucho con gente como usted, ¿sabe? Yo le agradezco mucho. Yo le agradezco a usted su tiempo y damos una oportunidad también de pensar cosas con la cabeza abierta, porque a veces o por panfletarios o por totalitarios nos llenan la cabeza con preconceptos, y analicemos dentro de las normas legales, dentro del Estado de Derecho, dentro de lo que debe actuar un poder judicial que se precie de tal para juzgar a personas con honestidad, con responsabilidad, como debe ser algo tan sagrado como es la libertad de las personas. Me da la impresión que la justicia acaba por camino equivocado. Le hago, perdóneme, antes de despedirse, porque seguro que en esto también tiene usted una opinión. ¿Qué le parece que el doctor Penadé del Partido Nacional y la senadora Lucía Topolansky estén negociando la posibilidad de que Jorge Díaz pase a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia? Mire, por suerte creo que eso lo va a tener que resolver toda la Asamblea General por la mayoría que la Constitución exige, ¿no? Yo no tengo la misma opinión del fiscal Díaz que la que tiene el presidente de la República. Bueno. Muchas gracias, doctor Nelson Mosco. Ha sido un placer. Igualmente, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Es lindo tener gente así, con tanta capacidad, que hable tan claro, que nos informe. Es de la única forma que podemos ir a plantear la lucha, con conocimiento, sabiendo de lo que estamos hablando. Para eso tenemos nosotros aquí la fortuna en este programa de Francamente de tener columnistas de calidades impresionantes. ¿Sí? Muchas gracias. El doctor Nelson Mosco nos estuvo hablando sobre el estado de indefensión que hoy le toca a militares, a policías, a civiles, pero que mañana, como bien él lo expresó, nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Cuando la justicia no va por los caminos legales y de verdad, se transforma en una justicia que puede ser vengativa. No me gustan tus ojos y te voy a meter para adentro, y pueden hacerlo. Eso es lo que nos puede producir mucha inquietud, y hay que pensar en eso.